Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática La Verdad Presente en Deuteronomio, lección número 3, el pacto perpetuo. El texto para memorizar se encuentra en Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. En el libro de Deuteronomio, la principal intención teológica de Moisés gira en torno al pacto de Dios con su pueblo. En este libro, la palabra pacto, que proviene del hebreo berit, aparece 27 veces. Se usa por primera vez en el capítulo 4, versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Como Dios es eterno, la cualidad principal de su pacto es un pacto perpetuo, eterno, sempiterno. Moisés tiene un propósito bien definido. Primero, Moisés le recuerda al pueblo los acontecimientos del pasado en el desierto. Y segundo, Moisés procede a demostrar que es de su interés y de suma importancia que el pueblo se aferre a Dios y permanezca fiel a las cláusulas de su pacto con Dios hoy. Con ese propósito bien definido, Moisés utiliza 2 argumentos. El primer argumento es que el pueblo debe ser fiel debido a lo que es Dios hoy. Él es el Dios de la vida. Y el segundo argumento es que el pueblo debe ser fiel a Dios por lo que el pueblo es hoy. Es su pueblo escogido y por lo tanto su pueblo santo. La única forma para que el pueblo de Israel sobreviva y sea victorioso es aferrarse únicamente a Dios, escuchar, enseñar y practicar sus instrucciones. Ahora pues, israelitas, escuchad las leyes y decretos que os he enseñado y ponerlos en práctica, para que viváis y ocupéis el país que el Señor y Dios de vuestros antepasados os va a dar. En esta semana estudiaremos el pacto de Dios con su pueblo Israel para poder comprender el tipo de relación que Dios desea tener con la humanidad. Y responderemos a la pregunta: ¿por qué es tan importante para nuestros días comprender el pacto que hizo Dios con su pueblo Israel? El pacto y el evangelio. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La idea del pacto existía mucho antes de la nación de Israel. Dios había establecido pactos con los patriarcas, como por ejemplo Noé, Abraham y Jacob. Pero la idea de pacto se expresó de manera prominente mediante la interacción de Dios con su pueblo Israel en los tiempos de Moisés. El pacto perpetuo tiene 3 fundamentos: la gracia, la fe, la obediencia. La gracia, que es la cualidad divina que le motiva a Dios a ofrecer la salvación a todos. La fe es el medio por el cual la persona acepta el pacto ofrecido por Dios. La obediencia es la respuesta humana esperada por Dios a los requerimientos del pacto. En la Biblia, de principio a fin, el pacto y evangelio aparecen juntos. Recordemos que la cualidad principal del pacto de Dios es que es un pacto perpetuo, eterno, sempiterno. De ahí que podemos decir que la esencia del evangelio es el pacto, y podemos decir que la esencia del pacto es el evangelio. Las escrituras dicen en el Nuevo Testamento: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Observa que el evangelio es eterno. Siempre existió, siempre estuvo allí y siempre ha contenido los mismos principios de salvación. El evangelio nos habla que Dios, por su amor, nos ofrece su misericordia y su gracia salvífica. Nos ofrece una salvación que no merecemos y que nunca podremos ganar. Y Dios espera que el pecador penitente, en respuesta a ese amor que Él nos da, le amemos y le obedezcamos. Le amemos con todo nuestro corazón,
y con toda nuestra alma, y con toda nuestra mente, y con todas nuestras fuerzas. Y le obedezcamos, el pecador penitente debe expresar su amor hacia Dios con una fe acompañada de obras, una fe que dé como fruto la obediencia a su ley. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No olvidemos que la salvación es solo por la fe y concedida por gracia. Del patriarca se dice: Abraham creyó a Dios, creyó en las promesas que Dios le había hecho y por lo tanto fue justificado ante Dios. El pacto e Israel. Deuteronomio 9:5. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de esas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Partamos diciendo que en el pueblo de Dios no había nada que lo hiciera merecedor de las bendiciones de Dios. Solo fue por la promesa hecha a los padres que la gracia de Dios se concedió a las generaciones futuras. Podemos decir que estas generaciones futuras eran, primero, el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés; segundo, la iglesia primitiva; y tercero, es el pueblo de Dios a través de todos los tiempos. Si el pacto estuviese basado en la justicia o la rectitud de corazón del pueblo de Israel, ni siquiera hubiesen llegado a confirmarse, debido a su incredulidad. Que Dios haya escogido al pueblo de Israel sin ninguna virtud o mérito, se ve manifestado que el pacto es solamente de gracia. Dios trabajó por el pueblo de Israel a pesar de sus constantes errores. Así es como funciona el Evangelio de Dios en la actualidad. Que Dios haya sacado a su pueblo de Egipto sin ningún mérito propio, que hayan recibido la liberación prometida a través de milagros y maravillas de Dios a su favor, también es un gran símbolo de la gracia salvífica. Podemos concluir que Dios estaba bendiciendo a su pueblo incluso antes de que nacieran los beneficiarios del pacto. Es decir, fue desde Egipto hasta el Sinaí donde el pacto se estableció oficialmente. Y en el centro de ese pacto encontramos el Evangelio y encontramos la ley o los 10 mandamientos a los que fueron exhortados a obedecer. Por lo tanto, una y otra vez en Deuteronomio se les insta a obedecer a esa ley como parte del pacto que había sido ratificado en el Sinaí. Y se nos recuerda que solo por su gracia Dios nos extiende su pacto, nos perdona cuando lo quebrantamos y nos ayuda a mantenernos fieles a Él. El libro del pacto, Deuteronomio 4:13. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Vimos que la palabra pacto proviene del hebreo berit, y este término aparece 27 veces en el libro de Deuteronomio, y por esta razón se le conoce a este libro con el nombre de el libro del pacto. En él, Moisés recuerda a la nueva generación en qué consiste el pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí. Su definición de pacto es breve y sencilla. Primero aparece la parte humana del pacto y segundo, la parte divina. La parte humana del pacto es obedecer, guardar los 10 mandamientos. Y la parte divina es Jesús se ofreció a morir por el pecador. El pensamiento inspirado dice al respecto: desde antes que fueran hechos los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Deseado de toda la gente, página 774. Antes de recordarles los mandamientos, Moisés busca un compromiso personal de cada miembro de su pueblo, como lo expresa el libro de Deuteronomio 5. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. El pacto había sido hecho con los padres, Abraham, Isaac, Jacob, pero ahora Moisés les recuerda que el pacto lo había hecho con ellos y con cada uno de nosotros en particular en este tiempo final. Su pueblo especial,
Deuteronomio 26:19. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Israel necesitaba hacer un compromiso serio con Dios. El pueblo de Israel primero probablemente se iban a sentirse atraídos por las costumbres corrompidas de las naciones de Canaán. Y segundo, el pueblo de Israel debía apartarse completamente de esas naciones y ser perfectos ante Dios. Al pueblo de Israel Dios le hizo estas dos recomendaciones, ya que estos pueblos estaban sumidos en el paganismo, en el politeísmo y en la idolatría. Además, estas naciones tenían prácticas culturales y religiosas totalmente degradantes y atroces, como por ejemplo sacrificar niños en el nombre de algún dios. Y además, estas naciones hacían empalamientos, despellejamientos y amputaciones a sus enemigos. El pueblo de Israel fue colocado en el mundo para ser una luz que iluminase a las naciones, y segundo, para llevar a las naciones al conocimiento de la verdad. Los que hoy entramos en el pacto con Dios tenemos el mismo compromiso. Debemos ser luces que conduzcan a otros a la verdad, y la verdad es Jesús. Otras imágenes. Deuteronomio 14:1. Vosotros sois los hijos del Señor vuestro Dios. No os hagáis heridas en el cuerpo, ni os rapéis por delante la cabeza cuando alguien muera. Vimos que la palabra hebrea traducida como pacto es el hebreo berit. Berit traduce testamento o última voluntad, y berit significa aquello que vincula dos partes. El pacto es presentado como un acuerdo legal entre dos partes. Los eruditos bíblicos han reconocido que el libro de Deuteronomio presenta el pacto con el estilo y la forma de los pactos legales existentes en las sociedades egipcias e hititas. Y esto lo hizo Dios simplemente porque estaba trabajando con un pueblo en un contexto en que ellos pudieran entender lo que realmente significaba un pacto, es decir, un acuerdo, un compromiso entre dos partes. Sin embargo, este formalismo con reglas, estipulaciones y regulaciones lo puede hacer parecer que sea un pacto como algo frío y distante, y lo puede hacer parecer como algo exento de vitalidad y de relación. Por ese motivo, Dios, que es el legislador, usa también otras imágenes para representar su relación profunda y amplia con su pueblo de Israel en ese tiempo. Usa el amor, la gracia, la misericordia para los que no la merecemos. Dios nos trata como un padre trata a su hijo, y nos ama como un padre ideal ama a su hijo. El tipo de relación con su pueblo que Dios desea establecer es una relación estrecha, cercana, amorosa, profunda. Dios, como padre, siempre ha querido esto. Crecer en la Fe les invita a seguir estudiando la lección de la escuela sabática. Y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, active la campanita y les des like. Bendiciones.